Hace minutos nos acabamos de enterar de una noticia que nos parece que es un terremoto a nivel mundial. Es un terremoto a nivel mundial porque lo que se venía diciendo a gritos por todas partes llega hoy a tener una confirmación completa. Se trata de la empresa Smartmatic, empresa que está trabajando en Venezuela desde hace mucho más que una década, llevando todos los procesos electorales. Esta empresa, que además de trabajar en Venezuela se ha abierto campo en otros países del mundo, ha declarado el día de hoy que ellos tienen la data dura, la data incontrovertible, según la cual las elecciones de la constituyente fueron... Bueno, muy bien. Ayer Sergio Berenstein nos decía justamente que él consideraba que la constituyente de Venezuela en realidad fue o terminó siendo una prostituyente, ¿no? Y se determinó en las últimas horas que hubo un acto fraudulento en la constituyente muy grande. Y ayer en Animales Sueltos alguien dijo en la mesa algo muy interesante porque Venezuela viene de una democradura, o sea, una democracia dura con Chávez, después pasó a ser una dictablanda y ahora se ha convertido en una dictadura, ¿no? Interesante, el análisis es muy interesante. Son como grados, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, hagamos un recuento de qué está pasando en Venezuela. Mientras el presidente Maduro le toma juramento a los 545 diputados constituyentes elegidos el domingo por esta elección tan discutida y sigue avanzando con su plan, para él nada pasaba, pasó mucho. Los venezolanos masivamente, según Maduro, salieron a votar el domingo y han elegido 540 y lo respaldan unánimemente. No se notaba tanto en ese video que mostrábamos, ¿te acordás? Pero bueno, más allá de eso, se olvida de la gente protestando, de los 15 muertos del domingo. No está tan tranquila Venezuela si hay 15 muertos un día de elección, Totalmente. Normalmente no hay muertos los días de las elecciones. Pero bueno, mientras eso pasa, la bomba explota, como decía recién el dirigente opositor Borges, en Londres, nada más ni nada menos. Los directivos de Smartmatic, que es la empresa que hace 13 años que administra el voto electrónico en Venezuela, viste que hay toda una discusión siempre de que las empresas de voto electrónico, bueno, denuncia en Londres, en la sede central de la empresa, que ha habido fraude. Ellos tienen voto electrónico. Voto electrónico. Hay que marcarlo, ¿no? Claro, que ha habido fraude, que ellos no pueden garantizar, ellos tienen un prestigio porque trabajan en muchas partes del mundo, que la elección venezolana haya sido transparente y bien administrada. A ver, denuncian falta de controles absolutos. No se podía acceder ni la prensa ni la oposición, dirigentes de la oposición, a más de 500 metros, a menos de 500 metros de cada centro de votación. Entonces ahí reinaba absolutamente el chavismo. Solos estaban. No había cantidad suficiente de tinta indeleble para marcar los dedos, que en Venezuela es muy importante, te marcan el dedo, no puedes votar 2 veces. Mucho voto múltiple, porque se permitió votar en cualquier municipio. Al final, a último momento se autorizó eso, entonces se descontroló. A ver, vamos a los números. Vos sabés que había como una gran pulseada porque la oposición había conseguido 7 millones y algo de personas que participaran de esa simulación de plebiscito unas semanas antes. Entonces ellos tenían que mostrar, el gobierno, más. Por eso dijeron 8 millones. ¿Qué dice la empresa? La empresa dice que calculan que hubo fraude por 1 millón o más de votos. Si eso es así, o por más de votos, no menos de 1 millón, dice la empresa. Barbaridad. Una locura. El único dato más o menos certero es una encuesta de boca de urna que hizo Reuters, 1 hora y media antes de cerrar el comicio. Eso es más o menos confiable. Sí. Y ahí habla de 3.700.000. La oposición dice que son 2 millones y algo. 3.700.000 dice la Reuters. Se le calcula 1 millón más y pueden haber habido 5 millones de votos. Lo inflaron a 8 para poder empardar lo que había hecho la oposición con 7. Entonces, es todo. ¿Qué dice? Ayer nos decía, o antes de ayer, Andrés Goldenberg,
que podían ser 2 millones y algo, 3 millones, que son los empleados públicos, los que fueron a votar. Sí. Así que la situación es compleja, si querés, Sí, en un rato seguimos. En un rato seguimos, porque estamos en comunicación con Oriete Ledesma. Oriete, ¿qué tal? Eduardo Feynman te habla en Buenos Aires. Un gusto. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este por contacto favor. para conocer lo que estamos viviendo acá en Venezuela. No, por favor, Oriete. Ayer, la verdad, nos espantábamos con esa imagen que veíamos de agentes policiales llevándose a tu padre en pijama, ¿no? Y a una vecina con un teléfono celular filmando y gritando, por favor, se lo llevan a Ledesma, se lo llevan a Ledesma. ¿Dónde estabas vos en ese momento? Mira, yo estaba muy cerca de ahí porque justamente los vecinos que viven en pisos más bajos son los que se dan cuenta primero cuando oyen llegar a las camionetas y se bajan las personas que se lo llevaron, que aparentemente fueron como 30. Y bueno, pues ya yo estaba en camino, cuando llego ya se lo habían llevado hacía minutos. Y bueno, realmente nos encontramos con esta situación. Los vecinos estaban realmente consternados y bueno, llorando muchas de las vecinas, porque bueno, se lo llevaron a empujones, como pudimos ver en el video, en pijamas. No le permitieron ni siquiera cambiarse de ropa y bueno, de una manera muy violenta y muy violatoria para sus derechos humanos fundamentales. Entonces, bueno, estamos realmente angustiados por toda esta situación. ¿Dónde está tu padre, el alcalde de Caracas? ¿Dónde está detenido? ¿Se sabe? Ayer en la madrugada fuimos a Ramo Verde porque ellos se lo llevaron, pero ellos no notifican a dónde. Entonces pensábamos que se lo han llevado o al SEBIN o a Ramo Verde. Como a las 3:30, 4 de la madrugada decidimos subir a Ramo Verde. Allí nos recibió en medio de la oscuridad un funcionario militar y bueno, nos dijo, cuando le pregunté que por favor se nos podía decir si había sido trasladado para allá al alcalde metropolitano, dijo que sí. Sin embargo, el día de hoy, el abogado Omar Estacio subió hasta Ramo Verde, no le permitieron entrar a visitarlo. El abogado hoy ya interpuso una denuncia por desaparición forzada, porque, bueno, Eduardo, tenemos ya más de 40 horas sin saber de él. Claro. Se lo llevaron de esa manera y no sabemos cómo está, si está maltratado, no sabemos. Mira, tememos por su vida, tememos por su salud, por su integridad, así que, bueno, estamos muy preocupados. Tenemos más de 40 horas que no sabemos de él. ¿Qué ha dicho Maduro de la detención de tu padre y de Leopoldo López? Yo honestamente no he escuchado nada de lo que dijo Maduro. He escuchado a otros personajes del régimen justificar que se lo llevaron porque supuestamente incumplió con las condiciones del arresto domiciliario y porque tenía un plan de fuga, tratando de justificar esta violación, de verdad, una vez más. Cosa que es falsa. Ambas cosas, Oriete, es falso. Sí, claro, totalmente falso. A él le otorgan la medida de arresto domiciliario hace 2 años y un poco más por razones de salud. Nunca se dice que él no podía tener comunicación. No obstante, por sentido común, ya que era un arresto domiciliario, se mantiene el mismo régimen de la cárcel y así se hizo. Pero él decide hacer este video hace ya, ayer, antes de ayer en la noche, claro. Porque, sí, disculpa, antes de ayer en la noche, porque, bueno, como él nos dijo en familia, ya él no podía seguir en silencio frente a la masacre que se ha suscitado en Venezuela en los últimos 120 y pico días de protesta. El 30 de julio, un día de elecciones, ya eso se considera una masacre. Ahí no se sabe ni siquiera el número de asesinatos que hubo. Claro. Ya la OEA reconoce hoy que hay alrededor de 620 presos políticos en Venezuela. La crisis humanitaria que vivimos es realmente espantosa, la hiperinflación, es decir, él dice que su conciencia no le permitía pues estar en silencio,
por eso hace ese video antes de ayer. Oriet, Luis Rosales, primero un gran saludo y preguntarte cómo está tu madre, que es una gran luchadora siempre por la causa de tu padre, pero además ya por la causa de todos los venezolanos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, en efecto, bueno, mi madre está sumamente angustiada. Bueno, ella solicitó hoy que se le hiciera primero tener una fe de vida y una constancia de que él está vivo, porque tememos por su vida. Y bueno, responsabilizamos al régimen de Maduro por esta situación. Además, ella solicitó que se le haga un examen médico porque él salió de su casa en perfecto estado de salud. Y bueno, como tú dices, es cierto, y quiero aprovechar esta intervención tuya para hablar no solo pues, de mi padre, sino hacer ver que el mundo sepa que hay más de 600 presos políticos en Venezuela y que estamos hablando que estamos viviendo una dictadura. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Maduro sigue adelante como si nada hubiera pasado. Van a haber diputados constituyentes, trascienden por ahí ciertos audios en donde pareciera que la intención es cambiar absolutamente el régimen de vida de los venezolanos. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? La intención de Maduro, que ha demostrado ser un hombre que no respeta para nada los derechos humanos y que además no le importa asesinar a venezolanos con tal de lograr sus objetivos, es destruir la Constitución, que por cierto Chávez es el padre de esa Constitución de una u otra manera, ¿no? Y destruir la República, esa es la verdad. Hoy hemos escuchado cómo los mismos directivos de Smartmatic, que son la empresa que tiene estas máquinas que hacen las elecciones en Venezuela, están reconociendo que fueron manipuladas. Hemos visto como un rector Rondón del CNE dice que no debe ser esta Asamblea Nacional Constituyente pues de ninguna manera legitimada porque está fraudulentamente constituida. Esto se sabe que es imposible que ellos hayan tenido más de 8 millones de votos, cuando ni siquiera Chávez, cuando gozó con el 80% de la popularidad, tuvo esa cifra de votos. ¿Cómo la va a tener un régimen que está en este estado de crisis, que no fue capaz de someterse el año pasado a un referéndum revocatorio y además un CNE que no tiene ninguna credibilidad? Así que bueno, no sabemos qué irá a pasar. Maduro y su régimen, como lo caracteriza y su talante dictatorial, pretenderán seguir adelante, pero con unas bases que nadie puede ocultar que son fraudulentas. Inclusive un acto que se tenía previsto para mañana, que es juramentar a todos estos constituyentistas ilegítimos, lo hicieron hoy, apurados. Esto lo están haciendo todo de manera, pues, con mucha trampa y de manera muy turbia. Oriet, te agradecemos muchísimo tu deferencia para con nosotros, ¿eh? Te mandamos un beso desde Buenos Aires y saben los venezolanos, el pueblo venezolano que cuenta con nosotros, por lo menos con esta señal de noticias. Claro que sí. Muchísimas gracias por su interés y por permitirnos comunicarnos internacionalmente con el mundo y con su audiencia. Gracias, Oriet Ledesma, una de las hijas del alcalde de Caracas. Aquí en la República Argentina llama poderosamente la atención que la señora Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, el cristinismo, o llámelo como quiera, ya a esta altura de la vida, no haya dicho una sola palabra acerca de lo que ocurre en Venezuela. Al único que escuché fue a un burro que se llama Filmus. Filmus es diputado del Parla Sur y dijo que él no sabe qué es lo que está pasando en Venezuela. Es diputado del Parla Sur. Y peor todavía, él dijo, bueno, yo vi alguna imagen, yo comparo lo que pasa en Venezuela con lo que pasó en PepsiCo. Burro. No es lo mismo las 15 muertes del domingo con lo que pasó en PepsiCo. No es lo mismo. No es lo mismo los 120 y tantos muertos en el último mes y medio en Venezuela, del régimen de Maduro, el asesino de Maduro asesinando a su pueblo, con lo que pasó en PepsiCo. Burro. Eso es lo que es Filmus, un burro. ¿Querés cerrar con el tema de Venezuela? Mira, la presión internacional crece. Esta vez, y no estamos hablando de las derechas del mundo, estamos hablando de la Unión Europea, que la Unión Europea
si hay un organismo en el mundo, un país, en realidad es como si fuera un país, es la unión de 28 países, la Unión Europea, en donde los balances y contrabalances más se destacan, porque uno puede decir, bueno, condena a Trump porque es un enemigo político de Maduro, no coincide. Condena a la Unión Europea, no va a reconocer a la Asamblea Constituyente. Las 28 naciones de Europa, no es poco. Y el próximo paso tal vez sean las sanciones económicas, como Europa varias veces ha aplicado a otros países que violan los derechos humanos. Por allí viene la cosa, por no respetar la voluntad popular y por violar los derechos humanos. Es fuerte el tema. Estados Unidos, gran parte de América Latina, salvo los países más comprometidos con el área bolivariana, es decir, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. El resto de los países de América Latina también están en la tesitura liderada por Argentina y Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, de no reconocer a la Asamblea Constituyente. Así que la presión internacional crece. Pero como hemos escuchado recién de la propia boca de la hija del alcalde mayor preso, y también lo hemos escuchado infinidad de veces de la propia boca del presidente Maduro, Maduro no cede a las presiones, por lo menos por ahora.